Continuamos en Entre Líneas y bueno, vamos a hacer un mix entre política y campo ahora, Así es. ¿no? Hablábamos del Expoagro, la provincia de Córdoba tuvo otra vez, como hace habitualmente, una presencia importante con un stand muy grande, donde al interior de ese stand van muchas empresas que de otra manera no podrían estar allí, pequeñas pymes vinculadas al sector agropecuario, bueno, fueron todas allí a tratar de, bueno, generar negocios, que para eso es la Expoagro, ¿no? Bueno, y allí estuvo el gobernador Yara, por supuesto, en su visita del martes, y el ministro Sergio Busso, el ministro del área de bioagroindustria de la provincia de Córdoba, que gentilmente el ministro nos atiende telefónicamente para hablar de esa muestra, pero también para hablar de política agropecuaria y de qué espera de los próximos pasos del gobierno nacional con respecto, por ejemplo, al tema retenciones que mencionábamos en la apertura. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, primero un balance de la Expoagro para Córdoba, ¿cómo lo vio? Bueno, lo vi bien porque la verdad que el clima, la expectativa fue totalmente distinta, sobre todo años anteriores, ¿no? Pero yo creo que ahí más que todo está planteado que en los 2 años anteriores la sequía había golpeado muy fuerte, la expectativa era distinta y ahora, bueno, hay un clima que por lo menos vaticina una cosecha importante y ojalá que así sea, más allá de que los márgenes de rentabilidad seguramente no van a ser los mejores, ¿no? Porque tenemos condiciones de costos muy altos, usted recién lo decía, un dólar quizá a lo mejor atrasado con respecto a las posibilidades de exportar, y también fundamentalmente el peso de las retenciones, ¿no? El peso de las retenciones se va a ver con toda su fuerza cómo incide en la rentabilidad del sector, no tengo ninguna duda, ¿no? Porque a veces, siempre lo hemos dicho muchas veces, de que el productor por ahí naturaliza el tema de la penalización a través de las retenciones, pero cuando uno realmente se pone a plantear lo que esto significa y se da cuenta que muchos recursos que el productor no va a tener este año, ¿no? Y se va a notar la diferencia, la ganancia productiva va a ser muy exigua, no tengo ninguna duda. Claro. Ministro, mañana se inicia el proceso de diálogo con el gobierno nacional, convocado por el presidente Milei. ¿Qué expectativa tiene, ministro, con respecto a lo que se discute específicamente sobre el campo, ¿no? Sobre la política agropecuaria que Córdoba ya ha planteado públicamente, que reafirma la postura que ha venido teniendo con respecto a las retenciones? Sí, absolutamente, lo dijimos hace mucho tiempo, ¿no? No es una postura contra un gobierno, no es una postura contra alguien en particular, es una posición de defensa de los intereses de Córdoba. Y la verdad que hay que repasar rápidamente que estamos en un país de crisis y todos los candidatos a presidente antes de las elecciones, sobre todo en la primera vuelta, sacando a la candidata de la izquierda, plantearon que el tema de las retenciones se iban a tratar de eliminar gradualmente, que se iban a discutir, que se iban a bajar el peso que obviamente afecta el sector productivo. Bueno, este gobierno no ha hecho nada de eso, al contrario, la ley ómnibus no solamente dejó las retenciones como estaban, sino que intentó aumentarlas y extenderlas a todos los productos que se exportan, ¿no? Ahí ya no apareció el sector de los alimentos, sino todos los sectores, inclusive los industriales, ¿no? En la industria, en la maquinaria agrícola, la industria automotriz, en la economía de conocimiento. Por eso también ahí hubo una voz muy fuerte de parte de los gobernadores, como el de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, bueno, que fueron muy claros a la hora de poderse defender el sector productivo, ¿no? El paquete fiscal tuvo mucho que ver en no discutirse por esa actitud que tuvo los gobiernos, los gobernadores de esas provincias, no tengan ninguna duda, en defender al sector productivo nuestro, porque era muy difícil tener que soportar nuevamente un ajuste de esta naturaleza, un ajuste aún más o una carga tributaria mucho más gravosa al sector productivo. Eso me parece que es una materia pendiente, eso también queda muy a las claras a veces lo que se dice a lo que se hace, ¿no? Porque todos los gobiernos, ¿qué pasa con las retenciones? Como son fáciles de cobrar, se sienten muy cómodos, siempre hay una excusa para no sacarlas, ¿no? Pero bien se podría discutir, porque acá estamos hablando de que nadie duda de que el país está con muchas dificultades.
pero se podría en serio discutir si queremos bajar la presión tributaria como se había comprometido. Me parece que eso es una materia que ya no se puede extender más en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que una de las cuestiones que se van a plantear es ratificar esa postura, igual que la ley de biocombustibles, y no es contra nadie, vuelvo a repetir. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, ayudarlo a acompañar en muchas decisiones que nosotros estamos de acuerdo, pero hay temas que obviamente no se pueden soportar más, porque eso es muy gravoso para el sector productivo. Hay muchos recursos que se van de la provincia y no vuelven nada. Por eso cuando el gobierno nacional dice que las provincias tienen que ser el ajuste, nosotros el ajuste lo hicimos hace mucho tiempo. Córdoba tiene hace más de 20 años superávit fiscal, y en eso creo que esas tareas ya las hemos hecho, igual que la reforma política, la reforma previsional. El tema de darle prioridad al sector privado es algo que es muy protagónico en la política cordobesa. Bueno, son todos temas que nosotros estamos de acuerdo, obviamente, y todas estas cosas las vamos a acompañar. Ahora, en los temas que afectan y pegan muy duro el sector productivo, creo que es muy difícil, porque obviamente no estaríamos siendo coherentes con lo que queremos defender. Ministro, hay cierto temor en el sector de que pueda volver el capítulo retenciones por ahí con algunas modificaciones, dejando afuera economías regionales, pero sí apuntando tal vez al aceite de soja, la harina de soja, con alzas y llevarla lo mismo al mismo nivel que el poroto, que está en el 33%. ¿Tiene alguna información? ¿Cree que puede ocurrir esto? ¿Qué van a hacer en ese caso? Bueno, nosotros, a ver, lo único que planteamos en su momento fue levantar la voz con respecto al aumento de las retenciones. No te olvides que el paquete iba a aumentar la retención en el trigo, en el maíz, avanzaba en las economías regionales. Yo me acuerdo con el tema del maní, prácticamente había 15 para todos, después se fue bajando, peleamos todas esas cosas, fueron reuniones que tuvimos para que obviamente no se avanzara mucho más de las retenciones como ya estaban, más allá que, vuelvo a repetir, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que este gobierno, como lo había dicho Schiaretti como candidato, como lo había dicho Patricia Bullrich, todos habían planteado tocar el tema de retenciones y empezar a discutir un proyecto que las eliminara. Después veríamos en qué plazo, pero era insoslayable no discutir ese tema. Bueno, vemos que ahora no se ha tocado y al contrario, se vuelve en una postura mucho más gravosa. No sé qué va a pasar en la discusión. Yo creo que hay cosas que siempre en el diálogo se pueden acordar, ¿no? Todo lo que queremos es que el gobierno nacional se siente con las provincias y puedan acordar una salida, que realmente la crisis no la tengan que pagar las provincias, porque pareciera que acá los grandes responsables y culpables de esto son las provincias y los municipios, ¿no? Y me parece que los primeros que tienen que empezar a trabajar para tomar decisiones muy fuertes es el gobierno nacional, ajustando, como está ajustando obviamente el Estado, ordenando la economía, pero tratando también de no ahogar al sector productivo. Lo estamos viendo que hay sectores de la población que le están pasando muy mal, esto es así. Fíjate vos que prácticamente el equilibrio fiscal o el superávit fiscal financiero se está logrando a través de licuar prácticamente todo lo que significa el capítulo del gasto social, sobre todo lo provisional, y eso obviamente está impactando muy fuerte en esos sectores, ¿no? Ministro Sergio Busso, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre, que tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima, adiós. Bueno, el ministro Sergio Busso, ¿no? Planteando la postura de Córdoba ante, bueno, una negociación que se inicia mañana, ¿no? Sí. Que se reinicia después de haber fracasado en el Congreso de la Nación. Bueno, ahora la instancia es una reunión entre los gobernadores y el gobierno nacional, y Córdoba sostiene su postura, ¿no? Recordando la promesa de Milei, que en un principio fue a contrapelo, ¿no? En la acción. Había prometido empezar a bajar retenciones o eliminarlas, y bueno, la primera intención fue subirlas, claro, cuando llegó al gobierno, ¿no? Necesitado, por supuesto, por el desequilibrio fiscal.